En los albores de la humanidad, después del Edén, la historia de la primera familia se vio marcada por un drama que resonaría a través de los siglos. Esta es la historia de Caín y Abel, los dos primeros hijos de Adán y Eva. Nacidos fuera del paraíso, en un mundo donde el sudor y el esfuerzo eran la nueva norma, los dos hermanos crecieron bajo el mismo cielo, pero sus corazones tomaron rumbos distintos. Abel, el menor, se convirtió en pastor de ovejas. Pasaba sus días cuidando de su rebaño, un hombre de corazón apacible y devoto. Caín, el primogénito, se dedicó a labrar la tierra, un agricultor que arrancaba sus frutos del suelo con el trabajo de sus manos. Ambos trabajaban duro, ambos conocían los desafíos de su nueva existencia. Llegó el día en que los hermanos decidieron presentar una ofrenda a Dios. Abel, con un espíritu de generosidad y fe, seleccionó a los primogénitos de su rebaño, los más gordos y valiosos, y los ofreció al Señor. Su ofrenda fue un acto de entrega, ofreciendo lo mejor que tenía. Por otro lado, Caín tomó parte de los frutos de su cosecha, del producto de la tierra, y también lo presentó como ofrenda. La respuesta divina no se hizo esperar. Dios miró con agrado a Abel y su ofrenda, reconociendo la sinceridad y la fe de su corazón. Sin embargo, no miró con el mismo agrado a Caín ni a la suya. La Biblia no detalla la razón exacta, pero la diferencia no estaba en el tipo de ofrenda, carne o fruto, sino en la actitud del corazón. La ofrenda de Abel nacía de la fe, la de Caín, quizás, de la obligación o del orgullo. Al ver que su ofrenda era rechazada, el rostro de Caín se ensombreció. La ira y la envidia comenzaron a anidar en su alma como serpientes venenosas. Notó la aceptación de su hermano y, en lugar de examinar su propio corazón, permitió que el resentimiento creciera. Vio la bendición de Abel como una afrenta personal, una humillación. Su semblante decayó, reflejando la tormenta que se gestaba en su interior. Dios, en su misericordia, se acercó a Caín. No lo condenó de inmediato, sino que le habló como un padre preocupado. Le preguntó: ¿por qué te has enojado y por qué ha decaído tu semblante? Si hicieras lo bueno, ¿no serías enaltecido? Pero si no lo haces, el pecado está a la puerta, acechando. Con todo, su deseo será para ti, y tú te enseñorearás de él. Era una advertencia y una oportunidad. Dios le estaba mostrando a Caín que tenía el poder de dominar esos oscuros sentimientos, de elegir el bien sobre el mal. Le estaba dando la llave para vencer la tentación que llamaba a su puerta. Pero Caín hizo oídos sordos a la voz de la razón y la gracia. La semilla del odio ya había echado raíces demasiado profundas. La envidia había envenenado por completo su percepción. En lugar de arrepentirse y buscar a Dios, decidió escuchar la voz destructiva de su propio rencor. La advertencia divina fue ignorada. El pecado, que acechaba a la puerta, fue invitado a entrar. Un día, bajo el pretexto de una conversación fraternal, Caín le dijo a su hermano Abel: «Salgamos al campo». Abel, inocente y sin sospechar la oscuridad que habitaba en el corazón de su hermano, lo acompañó. Lejos de la vista de sus padres, en la soledad del campo abierto, la tragedia se desató. Estando allí, Caín se levantó contra su hermano Abel y, en un acto de furia premeditada, le quitó la vida. La primera sangre humana derramada sobre la tierra no fue en una guerra ni por un accidente, sino por la mano de un hermano contra otro. La tierra misma pareció gritar en silencio, absorbiendo la vida inocente que le fue arrebatada. El eco de ese acto atroz marcaría un antes y un después en la historia de la humanidad, una sombría prueba de hasta dónde puede llegar el corazón humano cuando se aleja de Dios. Después del terrible acto, Dios volvió a hablar con Caín. No le preguntó acusadoramente: «¿Qué has hecho?», sino que, dándole una última oportunidad para confesar, le preguntó: «¿Dónde está Abel, tu hermano?». La respuesta de Caín se ha convertido en un símbolo de evasión y desdén a lo largo de la historia. Con una frialdad escalofriante, respondió: «No sé. ¿Soy yo acaso guarda de mi hermano?». Con esas palabras, Caín no solo negó su crimen, sino también su responsabilidad, su vínculo familiar, su propia humanidad.
Pero la verdad no podía ocultarse. Dios le respondió: «¿Qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra». La sangre inocente de Abel tenía una voz, un clamor que llegó hasta el cielo, exigiendo justicia. La tierra misma, que había sido obligada a recibir esa sangre, se convirtió en testigo y parte del juicio. Entonces, la sentencia fue pronunciada: «Ahora pues maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. Cuando labres la tierra, no te volverá a dar su fuerza. Errante y extranjero serás en la tierra». El mismo suelo que Caín trabajaba ahora se volvería en su contra. Su conexión con la tierra estaba rota. Estaba condenado a vagar, sin hogar, sin paz, perseguido por el eco de su propio crimen. Al escuchar su castigo, Caín finalmente mostró una pizca de remordimiento, aunque más por las consecuencias que por el acto en sí. Exclamó: «Grande es mi castigo para ser soportado. He aquí me echas hoy de la tierra, y de tu presencia me esconderé, y seré errante y extranjero en la tierra. Y sucederá que cualquiera que me hallare, me matará». Su mayor temor era la venganza, vivir una vida de constante miedo. Pero incluso en este momento, Dios mostró una extraña forma de protección. Le puso a Caín una señal, no como una marca de vergüenza, sino como una advertencia para que nadie le quitara la vida. A pesar de su terrible pecado, su vida fue preservada. Caín se alejó de la presencia de Dios y habitó en la tierra de Nod, que significa errante, al este del Edén. Allí construyó una ciudad y tuvo descendencia, pero la mancha de su acto perduró. La historia de Caín y Abel es mucho más que un antiguo relato de un crimen familiar. Es un espejo profundo del alma humana. Nos enseña sobre los peligros mortales de la envidia, la ira y el resentimiento, cuando se les permite crecer sin control. Nos muestra cómo una ofrenda externa no tiene valor si el corazón no es sincero. Y sobre todo, nos recuerda la importancia de ser guardianes de nuestros hermanos, de elegir el amor sobre el odio y de escuchar la voz de la conciencia antes de que el pecado tome el control. Una lección eterna, escrita con sangre en los albores del tiempo. Gracias por acompañarnos en este viaje a las páginas de la historia. Si este documental te ha hecho reflexionar, no olvides darle a me gusta, compartirlo y suscribirte a nuestro canal para más contenido que explora las profundidades de las historias que han moldeado nuestro mundo. Hasta la próxima.